En la clase pasada veíamos entonces que teníamos un conjunto de valores A, B, C, que se transformaban en otros elementos E, F, G, ¿cierto? Y que los elementos que tenía este conjunto era el que llamábamos el dominio de la función, y los elementos que tiene este conjunto son los que llamamos el rango de la función. Gráficamente, para quienes no quedó claro, eso indicaba que si yo tengo este conjunto de elementos, significa que si aquí queda el valor A, si este es el valor A, entonces él genera un valor E, o sea que este valor E es el que se genera en el eje Y, ¿sí? Si este es el eje X y este es el eje Y, entonces vamos a tener esa situación. Bueno, pegamos la curva de otra forma para que se note la diferencia entre uno y el otro. Digamos esta curva así. Entonces, para este valor A, se genera el valor E. Para un valor B, entonces se genera el valor F. Bueno, es que tenemos esta situación, ¿no? Y si yo tengo un valor C, entonces él está generando el valor G, ¿sí? Eso es de acuerdo a digamos que a ese gráfico, lo que corresponde o lo que está interpretándose como que un valor genera el otro valor del rango. ¿Ok? La forma o las operaciones que nosotros tenemos que hacer para que este valor se convierta en este otro valor es lo que corresponde a la función. O sea, la función es la operación que nosotros hacemos para convertir el valor del dominio en el valor del rango. ¿Ok? Dependiendo del tipo de operaciones que nosotros tengamos, entonces vamos a tener los distintos tipos de funciones. Ya saben, dependiendo de las operaciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, existe una función que va a tener la forma a ese tipo de función. Entonces, o mejor, en este tipo de función lo que estamos viendo es que existe una operación que es la multiplicación y después una suma. Pero también pueden haber funciones donde a un término lo elevamos a un exponente. ¿Ok? O también tenemos funciones donde un número básico se eleva a una variable. ¿Ok? O funciones donde tenemos que aplicar logaritmos, o funciones donde tenemos que aplicar radicales, o funciones donde tenemos que hacer fracciones. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo distintas operaciones que tendríamos que hacer para convertir un valor del dominio en un valor del rango. ¿Ok? Y vuelvo y repito, dependiendo de las operaciones que nosotros tengamos aquí, entonces vamos a tener distintos tipos de funciones. Vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? Aunque hay muchos más. Entonces, nosotros vamos a tener funciones de la forma, funciones lineales. Vamos a tener funciones cuadráticas. Vamos a ver funciones cúbicas. Vamos a ver en general funciones polinómicas. Vamos a ver funciones logarítmicas. Vamos a ver funciones exponenciales. Vamos a ver funciones radicales.
y funciones racionales. Como les decía, existen otros tipos de funciones, ¿sí?, que involucran otro tipo de operaciones. Por ejemplo, podemos tener ecuaciones con operaciones que ustedes aún no manejan, como son precisamente las derivadas, y a eso se le llama funciones diferenciales, ¿sí? Entonces, pues, como ustedes todavía no ven derivadas, pues no manejamos ese tipo de funciones. ¿Listo? Lo mismo, podemos tener funciones que aplican integrales, ¿sí? Y esas serán algunas funciones, o por lo menos ustedes entrarán en alguna noción de lo que ya son las integrales cuando estén en grado 11. ¿Ok? Por ahora, lo que nos interesa es este tipo de funciones, cuál es su forma general, cuál es su comportamiento, para poder a partir de ese comportamiento entender cómo va a ser el dominio y el rango de esas funciones. ¿Ok? Entonces, vamos a verlas una a una para conocer cuál es su dominio y cuál es su rango. ¿Ok? Y cuál es lógicamente su forma general, la forma general de la función. Entonces, la primera función que vamos a ver, que ustedes ya conocen, es la función lineal. La función lineal, entonces, tiene una forma general que es ax más b. ¿Ok? Ax más b, donde a se conoce como la pendiente de la recta y b es el intercepto. ¿Qué son esas dos expresiones? Pues gráficamente, la pendiente se refiere a la inclinación que tiene la recta. Esto, la función lineal se llama precisamente lineal porque genera una línea recta. Y la pendiente, lo que me está diciendo es el grado de inclinación que tiene esa pendiente. Puede ser que esté más levantada o puede ser que esté más acostada. ¿Ok? El intercepto lo que expresa es la altura que tiene la recta. Esa altura específicamente es medida sobre el eje Y, es decir, el punto donde corta al eje Y. Esto es lo que llamamos el intercepto, que es el valor de B. ¿Ok? Entonces, si esa es la forma que tiene una función lineal, podemos entender que esta función se va a extender indefinidamente en este sentido. Significa que ella se va a extender en este sentido y en este sentido. Lo mismo en forma vertical, en su inicio, pues, se extendería en este sentido y también se extendería en este sentido. Significa que si hablamos del dominio de esa función, entonces iría, como ella viene desde por acá, entonces se viene desde menos infinito y horizontalmente se proyecta hasta allá, por lo tanto va hasta el infinito. Y lo mismo ocurre con el rango. Entonces, en el rango, esta recta, ya sabemos que el rango me habla es de la proyección vertical. Ella viene desde menos infinito y como se proyecta en este sentido, llegará hasta infinito. ¿Ok? Cuando la pendiente es positiva, entonces nosotros decimos que la recta es creciente, es decir, que va siempre hacia arriba. ¿Ok? Pero si la pendiente es negativa, entonces lo que vamos a tener es que la recta va hacia abajo y la llamamos una recta decreciente. Entonces, esto es una recta creciente
y lo que me indica es que A es positivo. En este caso, la recta la pendiente es negativa y la llamamos una recta decreciente. Sin importar si la recta es creciente o decreciente, de todas formas el dominio y el rango se mantiene igual, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto se va a proyectar indefinidamente hacia arriba e indefinidamente hacia la izquierda. Esta se proyecta indefinidamente a la derecha e indefinidamente hacia abajo. Entonces, volvemos a tener la misma situación de dominio y rango. Existe una sola recta, solamente una recta que tiene una condición diferente a este dominio y a este rango. ¿Ok? Solamente existe un caso donde se presenta esa situación. Y eso ocurre cuando tenemos rectas horizontales. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos rectas horizontales, significa que tenemos rectas que están de esta forma. Estas rectas horizontales ni suben ni bajan, solamente cortan al valor de B. Aquí quedaría el valor de B, sea positivo, sea negativo. Es decir, que sea que quede por encima o quede por debajo del eje X. En ese caso, no se proyecta ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que se mantiene en un solo valor. Para este tipo de funciones específicamente, podemos decir que el dominio, recuerden que el dominio es así, por lo tanto el dominio sí se extiende hacia la izquierda y se extiende hacia la derecha. Por lo tanto el dominio viene desde menos infinito hasta infinito. Pero el rango es solamente un valor. ¿Qué valor? Pues solamente el valor de B, porque ella no cambia de valores. Por lo tanto, en este caso decimos que el rango es igual al valor B. Nada más. Solamente el valor B. ¿Ok? Este tipo de funciones ya no tienen ni pendiente ni positiva ni negativa. En este caso, la pendiente es igual a 0. Ya sabemos que 0 es el número neutro que no es ni positivo ni negativo. Por eso es que la recta ni sube ni baja, sino que siempre es totalmente horizontal. ¿Vale? Entonces, A es la pendiente, B es el intercepto. Ya sabemos que la pendiente lo que nos dice es el grado de inclinación que tiene la recta, y B lo que me dice es qué tan arriba o qué tan abajo está la recta. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos lo que llamamos rectas paralelas, que normalmente hemos aprendido que dos rectas paralelas son dos rectas que nunca se tocan, ¿cierto? O sea que podemos tener dos rectas de esta forma. Ahí tengo dos rectas paralelas, ¿ok? En términos de pendiente, en términos de la pendiente, pues puedo decir que son dos rectas que tienen la misma inclinación. Por lo tanto, cuando tenemos rectas paralelas es porque son dos rectas que tienen la misma pendiente, tienen la misma inclinación. Por eso es que nunca se pueden tocar. ¿Ok? Entonces, ya de esta forma definimos lo que son dos rectas paralelas en términos de su pendiente. Entonces, sencillamente, dos rectas paralelas son dos rectas que tienen la misma pendiente. ¿Qué es lo que cambia entre ellas? Pues sencillamente la altura. Es decir, el valor de B de esta recta es menor que el valor de B de la otra recta. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque una está más abajo que la otra. ¿Ok?
Listo. Esto significa entonces que en general, a menos que sea el caso particular de la recta horizontal, en general, el dominio y el rango de la función lineal no tiene ningún tipo de restricción. Yo puedo representar o puedo reemplazar cualquier valor dentro de esta función y no voy a tener ningún inconveniente. Siempre voy a obtener un resultado. Puede ser que escribamos un número o muy pequeño, o un número muy grande, un número positivo, un número negativo, y siempre lo vamos a poder reemplazar en este tipo de funciones porque no genera ninguna restricción. Por eso es que el dominio siempre va, dominio, recuerden, dominio son los valores que yo puedo calcular cualquier valor dentro de esa función, por eso el dominio va desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí quedó claro? Entonces ya sabemos que ese tipo de funciones no tienen ningún tipo de restricción. La segunda función que vemos entonces es la función cuadrática. Función cuadrática. ¿Ok? La función cuadrática tiene la forma general f de x igual a ax cuadrado más bx de x más c. ¿Cierto? Se llama cuadrática precisamente porque su mayor exponente es 2. ¿Ok? La gráfica de estas funciones es la que nosotros le llamamos las parábolas. ¿Ok? Recordamos que las parábolas pues son curvas que van de esta forma. ¿Ok? También recordamos que a este punto extremo lo llamábamos el vértice. ¿Eso qué significa? Bueno, si la curva tiene esta forma, recordamos entonces que esta curva se va a extender indefinidamente hacia la izquierda e indefinidamente hacia arriba. Y este otro brazo se extiende indefinidamente a la derecha e indefinidamente hacia arriba. Por lo tanto, podríamos decir que el rango viene desde menos infinito y se extiende hasta infinito sin ninguna restricción. El dominio iría desde menos infinito hasta infinito. De acuerdo a lo que habíamos visto cuando vimos las parábolas, dijimos que el vértice tenía coordenada, ojo porque esto es una coordenada, h, k. Digo ojo porque este paréntesis se utiliza en este caso es para señalar una coordenada. Diferente de este caso, donde el paréntesis se está utilizando es para expresar un intervalo, ¿sí? Desde dónde hasta dónde va. Mientras que aquí es el valor de h que corresponde a la coordenada en x y el valor de k que sería la coordenada en y. ¿Ok? Entonces, precaución con esto porque esto no es lo mismo que esto, o no está señalando lo mismo. Ok, como el vértice es un punto que contiene al valor de h y contiene al valor de k, entonces para el rango entonces la curva ya no viene desde menos infinito. ¿Desde dónde empieza la curva? Empieza en este punto de acá, desde este punto hacia arriba. ¿Este punto quién es? Pues es el valor de k. Por lo tanto, podemos decir que el rango empieza en el valor de k y se extiende indefinidamente para este caso, ¿no? Entonces, empieza en el valor de k que lo contiene, por eso utilizamos el corchete. Y se extiende hacia el infinito.
Entonces el rango de estas funciones tendrá esa forma. Pero, ¿cómo hacemos para hallar el valor de h y el valor de k? Entonces, para el vértice, entonces decimos que h es igual a menos b dividido entre 2a. Menos b dividido entre 2 veces a. ¿Listo? Y k va a ser igual a la función calculada en el valor que obtuvimos de h. ¿Ok? K es el valor de la función reemplazando el valor que obtuvimos de h. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo para ese rango y dominio. Tenemos la función f de x igual a 0,5 x al cuadrado más 2x menos 1. Entonces, para el dominio, siempre es desde menos infinito hasta infinito, no tiene ningún tipo de condición, por lo que podemos reemplazar cualquier valor y siempre vamos a tener una respuesta. Para el rango, o sea, dominio, iría desde menos infinito hasta infinito. Para el rango, entonces tenemos que hallar primero el vértice. Entonces, valor de h sería igual a menos valor de b, que serían 2, dividido entre 2 multiplicado por el valor de a, que es 0,5, y esto me daría menos 2. ¿Sí? Para el valor de k, entonces reemplazo este valor dentro de la función, o sea que k es igual a la función calculada en el valor menos 2. ¿Y eso qué sería? 0,5 por menos 2 elevado al cuadrado más 2 multiplicado por menos 2 y eso menos 1. ¿Cuánto da eso? 5 menos 2 da 3, menos 3. ¿Sí estoy bien? Entonces, el rango iría desde menos 3 hasta infinito. ¿Sí quedó claro? Y, profe, ¿será que nos dan tiempo para copiar eso? Claro. Habíamos visto que también podemos tener parábolas que están abiertas hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué cambio tienen esas parábolas que están abiertas hacia abajo? Pues gráficamente son curvas que quedan de esta forma, ¿no? Que quedan de esta forma, quedan abiertas hacia abajo. O lo mismo, que es la concavidad es hacia abajo. Este tipo de curvas entonces se extiende a la izquierda y hacia abajo, y por este lado se extiende, perdón, derecha y hacia abajo, y esta se extiende a izquierda y hacia abajo. ¿Ok? Entonces, el dominio sigue siendo el mismo. Para estas curvas el dominio sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Recordemos, dominio es horizontal. Si se extiende indefinidamente hacia acá, viene desde menos infinito. Si se extiende indefinidamente hacia allá, llega hasta más infinito. ¿Ok? Pero entonces el que cambia es el rango. ¿Por qué? Porque para este tipo de curvas, la función empieza, es desde menos infinito y llega
hasta el vértice. O sea que esto se invierte, ¿sí? Y para este tipo de funciones, entonces, el rango quedaría como desde menos infinito hasta el valor k. ¿Ok? Des en cuenta que se invierten los dos valores. Pero ¿cómo reconozco en la función si ella está abierta arriba o si está abierta hacia abajo? ¿Ok? Entonces, el vértice se sigue calculando exactamente igual. Valor de h se calcula así, valor de k se calcula así. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia o cómo reconocemos que está abierta hacia arriba o que está abierta hacia abajo. Sencillamente la vamos a reconocer por el valor, o mejor, por el signo que tenga A. Cuando A es positiva, es porque está lo que le llamamos cóncava hacia arriba. Si A es negativo, entonces es cóncava hacia abajo. Es lo único que vamos a tener en cuenta.